¿Eres millennial o generación Z? ¿Te consideras introvertido o extrovertido? Quizás te han llamado progre o conservador. Vivimos en una época donde las etiquetas no son solo descripciones, son sentencias. Te colocan en un bando y eliminan la posibilidad de explicar, de matizar, de ser algo más. La polarización extrema a la que estamos sometidos ha convertido a las etiquetas en armas que empobrecen el debate y nos quitan la posibilidad de vernos como seres humanos complejos. Hoy vamos a indagar sobre las etiquetas y lo dañinas que pueden llegar a ser. Esto es Poder Entender, episodio 34. Nuestro cerebro, esa máquina increíble, ama los atajos mentales. Para poder procesar este mundo tan complejo que nos rodea, crea categorías y etiquetas. Este proceso cognitivo, conocido como sesgo de categorización, nos ayuda en la toma de decisiones rápidas. Es más fácil poner una persona en una cajita que invertir el tiempo y la energía de entender su historia completa. Ahora, en el siglo XXI, con el exceso de información y el cambio constante, esa tendencia se ha acelerado y ha adquirido una nueva dimensión. Y esto no se trata de etiquetas tradicionales como el listo o el vago. En la era digital en la que vivimos surgen nuevas etiquetas cada día. Sapiosexual, nómada digital, ecoansioso, hostler, light worker, y así podríamos estar mencionando cientos de ellas. Lo irónico de todo esto es esta gran paradoja de esta era. En nuestra búsqueda por destacar y por ser únicos, nos estamos encasillando cada día más. La economía de la atención, escúchame bien, economía de la atención. Si no conoces el término, te aconsejo que lo busques, pues esta prácticamente nos exige definirnos para que los algoritmos puedan entendernos y vendernos. Las plataformas nos piden que llenemos nuestros perfiles con etiquetas: coach de vida, fashion blogger, nómada digital, foodie. Y esto no va de encontrarnos a nosotros mismos, sino de encerrarnos en burbujas de mercado y de opinión. Adquirimos estas etiquetas para encontrar una tribu, un sentido de pertenencia en la inmensidad de Internet, pero sucede que al hacerlo estamos creando un guión invisible que nos dice cómo actuar, qué pensar y, lo más importante, qué consumir. Nos volvemos en esencia un producto de la misma categoría que nosotros elegimos, perdiéndonos la oportunidad de ser mucho más. Como mencionábamos, la paradoja consiste en que en esa búsqueda por definirnos, terminamos encerrados. Una vez que aceptamos esa etiqueta, sea ajena o propia, se convierte en un molde rígido que nos impide ir a más. Piensa en la etiqueta del exitoso. Te la ganas por tu cartera, tus logros, tu estatus social. Suena como un título, pero en realidad es una obligación. Detrás de ella se esconde la constante ansiedad de mantener ese ritmo, de no defraudar, de no mostrar una sola fisura. Te obliga a rechazar proyectos que te pueden apasionar por no ser rentables, a sacrificar el tiempo con tu familia por una reunión, a esconder tus fracasos porque esa etiqueta exige perfección. No eres libre de explorar, de fracasar, de cambiar de opinión siquiera. Eres esclavo de una expectativa. Lo mismo pasa con la etiqueta del idealista. Te la pones porque crees en la justicia social, en un mundo mejor, pero esta etiqueta también puede convertirse en una carga. Te exige ser siempre coherente, moralmente superior, y termina también prohibiéndote de cometer errores. Cuando te equivocas, cuando dudas, cuando muestras una contradicción, la culpa parece aplastante. El precio a pagar por cualquier etiqueta es la pérdida de tu humanidad, la pérdida de la oportunidad de crecer y la pérdida de poder equivocarte. La profecía autocumplida es, en mi opinión, el efecto más peligroso. Pues si, por ejemplo, te etiquetas como el introvertido, no solo es una descripción, es un permiso para evitar cualquier interacción social que puede hacerte crecer. Si te describes como el fuerte, es una prohibición de mostrar cualquier tipo de vulnerabilidad. En lugar de ser un guión, se convierte en un contrato que te obliga a actuar de una manera. Y la letra pequeña es que pierdes tu autenticidad, la posibilidad de ser una persona completa, con contrastes. Pero las etiquetas
no solo nos limitan de forma individual, pues en la era digital se han convertido en una moneda de cambio, tanto en las relaciones interpersonales como en las trincheras de las redes sociales. El tribalismo es la lógica que domina hoy. Las redes sociales no solo nos segmentan, sino que nos polarizan. Y el verdadero problema ocurre cuando estas etiquetas se convierten en armas, en medios para agredir al otro. Términos como woke, facho, cancelado o privilegiado han sido vaciados de su significado original para convertirse en insignias de pertenencia de un grupo y de rechazo al otro. La gente ya no debate, simplemente se etiqueta y se descartan unos a otros. No hay lugar para la redención o para la complejidad de la experiencia humana cuando una palabra se convierte en una condena. Piensa por un momento en la cultura de la cancelación. Alguien hace o dice algo que va en contra de la norma social de un grupo y de inmediato se le aplica la etiqueta de tóxico o privilegiado. ¿Dónde queda el matiz, la intención, el contexto, la posibilidad de crecimiento de cambio? Simplemente todo eso se borra. La etiqueta es el fin del debate, no el comienzo de una conversación. Es como una sentencia. Esta dinámica de etiquetar y descartar no solo ocurre con figuras públicas, sucede a diario en nuestras vidas. A una persona que habla de un tema que te incomoda, le pones una etiqueta de ignorante. A alguien que no está de acuerdo con tu visión política, le pones la etiqueta de enemigo. Ahí es donde este juego se pone nefasto. Cuando reducen el otro a una sola palabra, comienza el proceso de deshumanización. Ya no estás interactuando con un ser humano con miedos, esperanzas y contradicciones. Lo estás haciendo con una categoría. Y cuando reduces a una persona como los del otro lado o los que no entienden, resulta muchísimo más fácil justificar el odio, la burla, la falta de empatía. Las etiquetas empobrecen nuestras relaciones, nuestra capacidad de conectar y en el fondo nuestra propia humanidad. Y es que estas visiones tan sesgadas nos empobrecen como seres, nos hacen vivir en un modo reducido, en un piloto automático, donde la primera impresión es la única verdad. Cada vez que aceptas una etiqueta sin cuestionarla, estás perdiendo una parte de ti, pues nos hacen elegir una versión limitada de nosotros mismos. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera son nuestras. Son proyecciones de otros, miedos ajenos o expectativas que no pedimos. Piensa en la brillantez de la psicóloga Carol Dweck y su concepto, la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento nos dice que nuestras habilidades y talentos pueden desarrollarse a través del esfuerzo. En contraste, las etiquetas crean una mentalidad fija. Si te dicen o te dices a ti mismo que no eres bueno para las matemáticas, ¿te atreves a intentarlo? Si te dicen o te dices que no eres emocional, ¿te permites llorar? Las etiquetas crean fronteras internas. Nos dicen dónde termina nuestro potencial. Librarse de ellas no solo es un acto de rebeldía, es un acto de dignidad. Es reclamar tu derecho de ser un humano completo y complejo, y no una simple categoría. Es también un camino para recuperar el control de tu vida y de tu propio crecimiento. El verdadero acto de rebeldía en la era de la categorización no es buscar la etiqueta perfecta, sino en negarse a ser definido por una sola palabra. La libertad no está en la definición, sino en la posibilidad infinita de ser. Somos más que una sola cosa, somos una suma de roles. Hijo, amigo, profesional, deportista, artista, escéptico o soñador. Sencillamente las etiquetas nos obligan a elegir una faceta. El filósofo Jean-Paul Sartre decía que estamos condenados a ser libres. ¿Pero qué significa exactamente esto? Pues que no hay un destino predefinido, que no hay una etiqueta que nos defina por nacimiento o a lo largo de nuestra vida, que somos seres en constante evolución. Nuestra esencia no está dada, sino que la creamos a través de nuestras decisiones y acciones. Aceptar o referirnos a nosotros mismos con una etiqueta es un acto de mala fe, de autoengaño. Es la forma más cobarde de renunciar a esa libertad fundamental, de mentirnos a nosotros mismos y de pretender que ya estamos terminados, que somos solo una cosa, para así evitar la angustia de tener que seguir eligiendo quiénes somos.
Las etiquetas no solo afectan cómo nos vemos, sino también la forma en la que vemos a los demás. Y es aquí donde esta espiral se vuelve verdaderamente peligrosa. Cuando etiquetamos a alguien como problemático o superficial, no es solo un juicio, es una decisión consciente de dejar de escuchar su historia. Nos cerramos a la posibilidad de que hay algo más detrás de esa palabra. Las etiquetas crean prejuicios y los prejuicios construyen muros. Nos impiden conectar, nos impiden comprender, nos impiden amar, porque en lugar de mirar al otro como un ser humano, lo miramos como una categoría. Y lo más trágico es que no solo le hacemos daño al otro, sino que nos empobrecemos a nosotros mismos. Nos robamos la oportunidad de una conexión real, de una conversación que nos pudiera haber aportado. En la vida real, lo que nos hace conectar con los demás son las historias y las complejidades que nos muestran. La autenticidad es el coraje de existir siendo uno mismo. El antídoto a la epidemia de etiquetas es la curiosidad profunda, la curiosidad por la historia completa de una persona, por el porqué de sus creencias, por las múltiples capas que la componen. Hay que tener tanto el valor como la humildad de reconocer que las etiquetas son una simplificación muy peligrosa. Por eso, a partir de hoy te invito a un pequeño experimento. Cada vez que alguien te coloque una etiqueta, no te defiendas, sino pregunta, ¿qué te hace pensar eso de mí? Pues esta pregunta puede romper el ciclo y abrir la puerta al verdadero entendimiento. Las etiquetas son como sombras, nos siguen, nos cubren, nos distorsionan, pero no son nosotros. Somos más que una palabra, más que una simple definición, y merecemos vivir sin cajas, sin guiones, sin límites impuestos. Gracias por escuchar este episodio. Si algo de lo que he dicho hoy resonó contigo, compártelo. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces y desde ahora, sé libre, sé múltiple, sé tú.